Hola, mi nombre es Valentina Cruz Cuervo y voy a posicionar mi punto de vista del foro número 3 correspondiente a la materia Enseñanza del Español como lengua extranjera. Iniciar posicionando mi punto de opinión en lo que viene siendo el concepto de competencia. El concepto de competencia viene a acuñar el ejercer una acción teniendo la capacidad de hacerlo. Es decir, cuando yo hablo de una competencia, hablo de que soy capaz, tengo la capacidad y las habilidades requeridas para poder ejecutar una acción. En el caso de la enseñanza de lenguas extranjeras, yo voy a hablar del concepto de competencia lingüística, que como tal es aquel que comprende el poder comunicar y expresar todo lo que somos como seres humanos. Comprende el tipo de comunicación verbal y no verbal desde la competencia lingüística. Claro está. También se comprende lo que viene siendo el producir y el entender esa comunicación, poder generarla y poder entenderla. En lo que viene correspondiendo a las competencias que debe tener un docente de lengua extranjera, vamos a hablar ya de competencias un poco más específicas. En este caso, vamos a iniciar con la competencia lingüística específica y la que viene siendo ya la general. En este tipo de competencias vamos a encontrar que el docente de lenguas extranjeras, en este caso el docente de español como lengua extranjera, debe tener un vasto conocimiento en la lingüística, en todo lo que viene correspondiendo a fonética, fonología, gramática, morfosintaxis, semántica y muchos otros componentes que vienen a caber dentro de esta categoría. Otra competencia que también vamos a encontrar que debe tener el docente es la competencia pedagógica, en donde el docente, valga la redundancia, es capaz de crear contenido adecuado para poder distribuirlo en sus clases, para poder enseñar de manera correcta y bajo los conocimientos que posee el español, en este caso que sería la lengua extranjera, además de materiales que vienen comprendiendo pues este componente didáctico y pedagógico. También se habla de estrategias que se pueden emplear desde la lúdica y desde otros diferentes componentes. La última de las competencias de las cuales yo voy a hablar el día de hoy sobre el docente de lenguas extranjeras viene a ser la competencia sociocultural, que pues en esta competencia lo que va a hacer el docente es encargarse de conectar varias culturas con los estudiantes, es decir, conectar al estudiante con la cultura del idioma del que va a aprender. En este caso, los docentes, la tarea del docente de lengua extranjera, en este caso del español, viene a ser conectar, pero sin la necesidad de imponer una cultura sobre la de la persona que está aprendiendo dicha lengua y tratar de conectarlos de una forma amigable en donde no se desprecie el repertorio lingüístico del hablante que está aprendiendo. Cuando vamos a hablar de lo que viene siendo un profesor competente en lengua extranjera, en mi opinión, yo considero que un profesor competente en la enseñanza de la lengua extranjera es aquel que, además de tener todo el conocimiento teórico de lo que corresponde a una lengua, además de tener una perfecta pronunciación o además de tener un conocimiento muy vasto a nivel morfosintáctico y fonético y fonológico, creo que viene siendo también como un docente puede emplear las estrategias pedagógicas y lúdicas adecuadas para que sus estudiantes aprendan. Para mí un docente competente no es aquel que mejor hable la lengua que se está aprendiendo, sino es aquel que es capaz de incluir a todos sus estudiantes dentro de un modelo de enseñanza que no se va a enfocar únicamente en uno de los componentes, de los cuatro componentes principales a las enseñanzas de lenguas, sea gramática, sea la lectura, la escritura o la escucha, sino que es capaz de ir mucho más allá. Un profesor que tiene todos los conocimientos, que es capaz de emplear estrategias pedagógicas que se acoplen a las necesidades de los estudiantes en cuanto a sus niveles, en cuanto a lo que quieren hacer con la lengua y a lo que se debe enseñar en los programas curriculares. También es aquel docente que no se deja gobernar por las normas establecidas de lo que se debe o no se debe enseñar en las lenguas extranjeras, sino que es capaz de innovar con nuevas estrategias pedagógicas y estrategias pedagógicas. Una de las estrategias pedagógicas que considero que debe tener un docente de ELE
y que lo haga como resaltar de otros docentes, viene siendo la capacidad de apreciar el repertorio lingüístico de sus estudiantes y ponerlo en tela de juicio a la hora de aprender una lengua, que no se desprecie lo que viene siendo los aprendizajes propios, los diferentes acentos o las diferentes maneras en las que se pueden decir las palabras, y tener mucho en cuenta los usos y las necesidades de cada estudiante. Creo que esos son mandatos básicos para un docente de lengua extranjera. También considero que a la hora de evaluar un docente de lengua extranjera no debe evaluar lo que vienen siendo tantos conocimientos únicamente teóricos, sino irse más a la parte práctica, a la competencia comunicativa, ser capaz de discriminar cuando un estudiante puede comunicarse con una persona que sea nativa de la lengua a la que está aprendiendo sin necesidad de tener una pronunciación o de pronto una gramática perfecta, sino que con su repertorio, con lo que tiene, es capaz de armar ideas, es capaz de armar frases. Y además de ello, considero que es muy importante que el docente enseñe el contexto cultural de la lengua, pues lengua y cultura son dos inseparables amigos que siempre van a tener que seguir de la mano, y que siempre si se enseña cultura se debe enseñar lengua y viceversa, porque la lengua al fin y al cabo es un instrumento social que subyace de la cultura de donde vivimos y de la cultura de los hablantes, que obviamente pues son los nativos en esa lengua. La cultura surge de procesos socioculturales, por ello es muy importante también hacerle conciencia a nuestros estudiantes sobre los diferentes neologismos y muchas otras cosas que han surgido en la lengua a lo largo de los procesos culturales de esta. Por ello considero también que es muy importante que eso lo tome en cuenta un profesor de lengua extranjera, y que siento que muchas veces por apegarnos a un currículum en donde debemos cumplir con cierta cantidad de temas, dejamos de lado el desarrollo de esta competencia intercultural y la competencia comunicativa, forzándonos a cumplir estándares de lo que debe ser y no debe ser un buen hablante de lengua, en este caso español. Para finalizar mi participación, quiero hablar un poco de lo que viene siendo la competencia intercultural. La competencia intercultural viene siendo muy importante desde hace unos 20 años aproximadamente en la pedagogía de lenguas, pues muchos de los docentes se han dado cuenta de que, como dije anteriormente, la cultura y la lengua van de la mano. Son dos amigos que siempre van a ir de la mano y que no se pueden separar, no se puede discriminar el aprendizaje de una sin entender la otra. La competencia intercultural no se trata de adoptar de pronto lo que vienen siendo comportamientos o costumbres lingüísticos de la lengua en la que se aprende, sino más bien de cómo soy capaz de poder conectarme y hablar con otras personas desde lo que yo entiendo como su cultura, respetando obviamente su cultura y teniendo mi propio repertorio lingüístico con mi cultura. ¿Cómo puedo compartir desde la lengua lo que viene siendo mis rasgos culturales con los rasgos culturales de otra persona que es nativa de esa lengua? ¿Cómo me puedo comunicar sin necesidad de tener una pronunciación perfecta, o cómo me puedo comunicar sin necesidad de tener la mejor gramática del mundo, y cómo yo puedo establecer esa comunicación efectiva? ¿Cómo puedo ser un hablante efectivo que se haga entender aunque no tenga el mejor vocabulario o los mejores usos gramaticales? Para poder hablar de esta competencia intercultural en las clases como estrategia, yo sugeriría el hecho de poder investigar no solo sobre lo que viene siendo la cultura a la que nosotros nos dirigimos, la cultura que nosotros diríamos como target culture en inglés, que son los términos que se derivan pues como para la cultura de destino, la cultura a la que vamos a aprender sobre la lengua, sino también poder ahondar en lo que vienen siendo nuestras propias culturas, pero en ese idioma. Nosotros vamos a lograr desarrollar un repertorio lingüístico mucho más amplio y mucho más vasto cuando no solo nos acoplamos a aprender de la cultura de la que nosotros pues esperamos hablar el idioma, sino también incluir de nosotros y poder mostrarle al mundo, poder hablar con nativos y poder hablar también de nuestra cultura, dejar los estereotipos atrás de cómo se debería y cómo no se debería hablar, de por qué existen o no existen las regionalizaciones de ciertas palabras, y también dejar atrás el hecho de que pueda existir un estándar lingüístico para el español, sino ver que si bien es cierto que hay que cumplir con ciertas normas gramaticales y con ciertos puntos específicos, no tenemos por qué desconocer que el español es un idioma muy variado y que siempre vamos a encontrar mucha diversidad en cuanto a acentos y dialectos. Muchas gracias.